Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema del día: ¿usted estaría dispuesto a cambiar el orden de sus apellidos o aceptaría hacer una rifa con su compañero o compañera sentimental para que el ganador ponga su apellido como el primero en el nombre de su hijo o hija? Pues de ahora en adelante podrá hacerlo, gracias a una ley aprobada en el Congreso. Esta norma se profiere en cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional y además busca hacerle un reconocimiento al papel de la mujer como madre y cabeza de hogar. Para entender aún más esta ley, a la que solo le resta la firma presidencial, hemos invitado a la ponente de la iniciativa, María José Pizarro, representante a la Cámara. Representante, bienvenida a Sala de Prensa. Muy buenas noches, un saludo para ti, obviamente, y para todos los oyentes de Caracol y de Sala de Prensa, un gran abrazo. Representante, empiezo preguntándole, ¿qué busca esta ley que permite el cambio en el orden de los apellidos? Pues bueno, lo primero que buscamos con este proyecto de ley es alinearnos con lo que establece la Corte Constitucional, que ya en sentencia ha establecido lo necesario para además poder cumplir con lo que ya establece la Constitución Política Colombiana, la Constitución de 1991, y es un derecho fundamental, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que sucede es que la ley que regía o que rige hasta hoy el procedimiento para poder registrar los menores es una ley que no cumple con este criterio, con este derecho fundamental a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces buscamos hacerle un reconocimiento a las madres, cabeza de hogar, a la labor de las mujeres como cuidadoras y como dadoras de vida. Y esto, pues básicamente en un país donde tenemos un 56% de las mujeres, es decir, 12,3 millones de mujeres que son madres cabeza de hogar, creemos que es un mínimo acto de reivindicación y de reconocimiento a su labor como madres cabeza de familia. Representante, y ahora, en el papel, ¿en qué consiste la norma? Bueno, la norma que nos dice que a partir de la promulgación de la ley, es decir, a partir de que sea sancionada por el presidente de la República, ya no tendrá que ser obligatorio, como es hasta hoy, que los menores lleven el apellido del padre en primer lugar, sino que puedan llevar también en primer lugar el apellido de la madre, es decir, que de común acuerdo las parejas puedan decidir si va primero el apellido de la madre o el apellido del padre. En caso de que no exista acuerdo, entonces la registraduría tiene un plazo de 6 meses para regular un procedimiento que sería por sorteo, y entonces con el resultado de ese sorteo básicamente se decidiría qué apellido va primero. Representante, y si por ejemplo falla esa rifa o ese sorteo, ¿el caso podría ir a una instancia judicial? Pues es que por eso digo, toca ver el procedimiento que establece la registraduría, pero en principio no tendría por qué fallar, es uno o es el otro. Y lo que se establece es que ambos padres reconozcan el niño, solamente que hasta ahora la legislación lo que nos decía es que para que exista el reconocimiento paterno, el apellido del hombre tiene que ir primero. En caso de que no exista el reconocimiento paterno, entonces hoy va el apellido de la madre, pero a partir de ahora el reconocimiento para el reconocimiento, digamos, no se establece un orden de los apellidos, el reconocimiento es independiente del orden de los apellidos. El padre puede reconocer al menor o a la menor y en cambio ir primero el apellido de la madre. Eso es básicamente lo que cambia, pero realmente el mecanismo por sorteo lo único que va a establecer es cuál de los dos apellidos va primero y en ningún momento afecta el reconocimiento del menor por parte del padre. Importante aclaración. Representante, la ley, ¿a quiénes incluye? Es decir, ¿a quiénes se les podrá cambiar el orden de sus apellidos? Todos los menores, todos los niños que nazcan podrán, digamos, los padres de común acuerdo podrán decidir qué apellido va primero. Entonces, es a partir de la promulgación todos los niños hacia adelante, y hay que reconocer que hay otros países que ya han legislado en esta materia, concretamente Francia, Italia, España, en América Latina, Chile, Argentina, México y ahora Colombia, Uruguay también. Son países donde ya, digamos, se han alineado en el sentido de darle ese reconocimiento. Por ejemplo, en Brasil
Por ley, el apellido de la madre va primero. Aquí en Colombia, hasta ahora, en ley del padre, el apellido del padre va por ley en primer lugar, pero a partir de ahora podrá ser una elección libre por parte de las parejas qué apellido quieren ponerle primero. Y en el caso de las madres cabeza de familia, por ejemplo, que digamos, a quienes el padre da el reconocimiento, pero es un padre ausente y en cambio ellas tienen toda la carga, ellas podrán poner el apellido de ellas primero sin que eso afecte obviamente demandas por alimento, etcétera, porque obligatoriamente si el padre reconoce a la menor, entonces irá en segundo lugar o en primer lugar. Claro que entendemos que al principio tradicionalmente lo que va a primar es la tradición, es decir, que primero vaya el apellido del padre, pero solo con que en la registraduría te pregunten al principio qué apellido piensa usted primero poner, el de la madre o el del padre, yo creo que ahí empezamos a cambiar imaginarios. El hecho de que la posibilidad exista da miradas diferentes, una mirada a discusiones que nos estamos planteando en el siglo XXI y no una ley que de alguna manera es anacrónica y como te digo es inconstitucional, que es una ley de 1989, que es la ley 54 y que establece que primero llevan el apellido paterno los menores que nacen en Colombia. Representante, se lo pregunto porque, por ejemplo, en mi caso tengo un niño de 3 años, es decir, si yo quiero hacer este cambio de apellidos, ¿ya no puedo hacerlo? Ya no puedes hacerlo, no es retroactiva la ley. Eso quiere decir que rige para todos los menores que nazcan a partir de la promulgación de la ley. Para aquellos niños o menores que han nacido antes, como es el caso de mi hija, por eso yo he llamado esta ley la ley Aluna, y es precisamente porque yo tuve la intención de que mi hija tuviese mi apellido, pero la registraduría no lo permitió porque la ley establece, la ley 54 establece que primero va el apellido de los hombres. Para los menores que ya han nacido o para las personas que ya han nacido, existe el mecanismo que ya está establecido por ley, es que ante notaría pueden cambiar nombres y apellidos de común acuerdo entre los padres o cuando el menor sea mayor de edad, es decir, tocaría esperar a la mayoría de edad. Y en caso de hijos adoptivos o de hijos de parejas del mismo sexo, ¿esta norma aplica igualmente? Aplica igualmente para, digamos, parejas del mismo sexo, para hijos extramatrimoniales, etcétera. Para todo tipo de composición o de menores que nazcan, regiría esta ley. Lo que se hizo fue de alguna manera evitar duplicidades, el mecanismo de alguna manera ya existe para las parejas del mismo sexo, pero lo que se busca es que cualquier menor que nazca en el país pueda llevar en primer lugar el apellido de la madre o del padre indistintamente, que sea ojalá de común acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo para poner los nombres o para escoger un nombre para los menores, también tendremos que ponernos de acuerdo para escoger el orden de los apellidos. Representante, la norma busca resaltar el papel de la mujer como madre y cabeza de hogar. Hablemos un poco de esto. ¿Por qué resaltar ese papel? Pues mira, nosotros tenemos un país donde el 40,7% de los hogares en nuestro país tienen como jefes de hogar a las madres, es decir, a las mujeres. Esto quiere decir que de estos hogares, o más bien de las mujeres que hay en Colombia, el 56% de las mujeres en Colombia son madres cabeza de familia. Y estamos hablando de 12,3 millones de mujeres. Actualmente, digamos, la regulación que tenemos lo que hace es privilegiar prácticas culturales, tradiciones patriarcales que tienen su origen en costumbres que vienen desde la colonia y que le da prevalencia a la figura paterna, a la figura de los hombres en la familia. Lo que hoy pues obviamente genera son condiciones de discriminación y de desigualdad con las mujeres y de no reconocimiento a las labores del cuidado, a las labores de crianza, a las mujeres como dadoras de vida, porque no privilegia de la misma manera en equidad, y esto es muy importante, aquí no se trata de pasar por encima de la paternidad, sino que exista equidad entre hombres y mujeres. Entonces, lo que se busca es, como te digo, ponernos a tono con lo que establece la Constitución, que es posterior a la ley que se había promulgado en esta materia y que establecía que en la Constitución colombiana, hombres y mujeres son iguales. Es un derecho fundamental y por lo tanto es un derecho que también tiene que aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Entonces lo que busca esta ley es ir acortando las brechas de la desigualdad que hoy existe entre hombres y mujeres en una sociedad que es profundamente patriarcal, que es una sociedad donde la figura de los hombres tiene preponderancia por encima de la figura de las mujeres.
¿Qué otras reivindicaciones hacen falta con las madres cabeza de hogar? Esta es una, pero ¿qué otras hacen falta, representante? Pues yo empezaría, por ejemplo, por darle una renta básica a las mujeres que son cabeza de familia o algún tipo de ayuda, algún tipo de subsidios para las mujeres que son cabeza de hogar y que hoy están en situaciones muy complejas. Estamos hablando, por ejemplo, de ayudas para ingresar a la universidad, aquellas mujeres que son madres cabeza de hogar, que son madres adolescentes, madres muy jóvenes, que pudiesen tener alguna exención, ojalá matrícula cero para las mujeres, que pudiésemos tener también guarderías nocturnas para las mujeres que trabajan de noche, guarderías para las madres que no tienen la facilidad de poder escolarizar a sus hijos y que tienen que dejar a sus hijos con abuelos o con familiares o con amigos o con vecinas. Es decir, que de alguna manera nosotros estuviésemos equilibrando las cargas para que las mujeres puedan seguir ascendiendo en la cadena productiva, igual a que lo hacen los hombres, en las mismas condiciones. Hoy no es así. Hoy somos el 50% de la población, tampoco tenemos por ejemplo, la mitad de la representación en los espacios de representación, acceder a la política es sumamente difícil, acceder a los puestos de trabajo, que los sueldos sean equilibrados, es decir, falta muchísimo por avanzar, pero son estos pequeños hechos simbólicos que van rompiendo imaginarios lo que nos permite que dejemos de ver a las mujeres por debajo de los hombres o de concebirlas de esa manera y que las mujeres y los hombres ocupemos un espacio en igualdad, en paridad en la sociedad colombiana. Representante, ¿usted cree que Colombia está preparada para asumir y para aplicar una ley como esta? Pues yo creo que definitivamente no obligatoriamente está preparada, pero también hay un tema cultural y generacional muy fuerte. Yo creo que hay discusiones que las nuevas generaciones están dando. El mismo paro nacional es reflejo de que la juventud tiene otro tipo de reflexiones. Estamos hablando de una sociedad que también ha venido evolucionando. No es la misma sociedad que tenemos hoy en el siglo XXI a la sociedad que teníamos en el siglo XX, a principios de los años 40, 50, 60, cuando se han dado toda una serie de transformaciones. Las sociedades van evolucionando y estas pequeñas decisiones ayudan a que las sociedades evolucionen, ayudan a que las sociedades sean más igualitarias, a que sean más justas. Es decir, es un pequeño paso, puede que no estemos preparados, puede que siga durante mucho tiempo prevaleciendo el hecho de que los hombres sean quien coloquen en primer lugar o las familias decidan que sea el apellido del hombre el que se coloque en primer lugar, pero definitivamente poco a poco iremos cambiando, pero ese es el ritmo de la historia y es el ritmo y es el sendero que tienen que seguir las sociedades. Ahora me voy del otro lado. ¿Cómo explicarle a un niño, vas a tener el apellido primero de tu mamá y después el de tu papá? ¿Cómo tomar esto? De pronto es un gran paso que debe dar la sociedad colombiana aún en este momento. Pues es que al niño no le debemos explicar, estamos hablando de neonatos, de niños que son registrados al momento de nacer. Es decir, al niño le explicaremos tal vez más adelante por qué la familia tomó la decisión de que fuese primero el apellido de la madre o el apellido del padre. Aquí no se, como te digo, no se niega la paternidad en ningún momento, sencillamente se le hace un reconocimiento a la maternidad. Y yo creo que las familias que hayan tomado la decisión de poner en primer lugar el apellido de la madre encontrarán las respuestas y encontrarán las motivaciones del por qué como familia tomaron la decisión de que el apellido de la madre fuese en primer lugar. Y esto no tiene por qué afectar ni al menor ni a la familia de ninguna manera. No genera ningún tipo de afectación, al contrario, estás hablando de otro ser, del otro ser que amas con todo el corazón, que amas igual a tu padre como amas a tu madre. Y entonces no debería importar cuál de los apellidos va primero. Pero como te digo, es una decisión que se toma en pareja y solo en el caso de que no haya acuerdo se iría a sorteo, pero al menor eso no tiene por qué afectarle para nada. Es destacar de ese papel de todas esas mamás colombianas. Representante, quiero preguntarle, ¿qué le dice a quienes piensan que esta ley apunta contra un país o una sociedad machista? Pues aquí no, lo que nosotros buscamos no es apuntar en contra de una sociedad machista, lo que buscamos es transformar nuestra sociedad en una sociedad más equitativa, más igualitaria, que es completamente diferente. Entonces no es atacar al hombre ni es atacar el rol masculino, es reivindicar los roles femeninos, que es completamente diferente, es reivindicar a las mujeres, es construir una sociedad en igualdad donde todos tengamos las mismas oportunidades y donde todos y todas seamos iguales. De esto, hacia allá es a donde avanza
avanzan las sociedades y yo creo que las mujeres, sobre todo en este país que hemos tenido una carga inmensa, que hemos sido el sostén moral, el sostén ético de la sociedad, merecemos también reivindicaciones, merecemos que nuestros hijos y nuestras hijas también puedan llevar nuestros apellidos, merecemos niñas orgullosas de sus madres, niños orgullosos de sus madres, que en ningún momento llevar el apellido de la madre o de la abuela, el abuelo en este caso, pues sea algún tipo de agresión en contra de los roles masculinos, ni de la familia, por supuesto. Representante, ¿usted tiene cifras acerca pues, del número de mujeres que deben ponerle su apellido a sus hijos por no ser reconocidos por sus padres? En el momento no tengo estas cifras, pero sí creería yo que de ese 56% de mujeres que somos madres cabeza de hogar, yo te podría decir que ese solo hecho de que el 56% de las mujeres, que el 12,3 millones de mujeres sean mujeres cabeza de hogar, ya nos está enviando un indicativo serio. Quiere decir que tenemos más familias donde las mujeres son cabeza de hogar que donde los hombres cumplen sus roles y su rol de padres, y es decir, cumplen con sus compromisos como padres en integralidad. Quiere decir que en este país definitivamente son mayores las familias donde las mujeres son las jefes, son las cabezas de hogar, son las que llevan sobre sus hombros la carga de la crianza casi que de manera exclusiva. Es María José Pizarro, representante a la Cámara y autora de este proyecto. Representante, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos este espacio de pedagogía, de socialización de esta ley que esperamos sea sancionada por el presidente de la República. Nosotros ya volvemos, pero cuando regresemos, esperen el radar de Ricardo Ospina. Gracias por seguir con nosotros aquí en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la definición de uno de los puntos más importantes que tiene que ver con 6 semanas de movilizaciones y de paro en el país y que sin duda va a seguir generando controversia. Estamos hablando de la necesidad de conseguir recursos para la financiación de los programas sociales que se han venido adelantando desde hace más de 14 años, solidario, del subsidio a la nómina, de la financiación de la matrícula universitaria en centros educativos públicos para estratos 1, 2 y 3, entre otros. El golpe duro de la economía colombiana fue sufrido por cuenta de las medidas restrictivas, entre ellas las cuarentenas, los toques de queda y el aislamiento preventivo obligatorio, que fueron las herramientas que se utilizaron en la primera etapa de la pandemia por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Recordemos que el eje y el foco inicial de las protestas que duraron 6 semanas en el país y que un sector de quienes eran las organizaciones de manifestantes no quieren levantar fue la fallida reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, reforma que pretendía recaudar más de 20 billones de pesos y que tenía propuestas muy controvertidas que tocaban incluso a la clase media y generaban mucho ruido. Luego de esto se hundió esa reforma tributaria y renunció el ministro Alberto Carrasquilla en ese momento. Pero el dinero se necesita y por eso el presidente Iván Duque hizo hoy 2 anuncios importantes. Uno, anunció que por ahora el programa de ingreso solidario se extenderá hasta el mes de agosto. Pare mucha atención, preste mucho cuidado porque se dará esa posibilidad a través del Departamento de Prosperidad Social del gobierno para que, reorganizando las finanzas y haciendo una serie de ejercicios, pueda extenderse ese subsidio. Eso sí, el presidente dijo, para que sea sostenible durante más tiempo este programa y otros, se necesita la reforma tributaria. Y ya anunció que el próximo 20 de julio, el día que comienza la última legislatura de estos congresistas, se radicará el proyecto, que antes tendrá 7
foros regionales en donde habrá empresarios, jóvenes, sindicatos, trabajadores en todo el país, enriqueciendo y nutriendo la propuesta que, entre otras cosas y fundamentalmente, busca recaudar mucho menos, cerca de 12 billones de pesos de lo que pretendía el proyecto inicial, y que va a tocar fundamentalmente a las empresas, no tocar a la clase media. Es el compromiso del gobierno nacional. Ha sido todo por hoy en Sala de Prensa. Gracias por estar con nosotros. Ahora continúen con toda la actualidad económica en Signo Pesos y, por supuesto, con toda la información en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.